Qué difícil es pararse acá después de lo que Dios estuvo haciendo en la alabanza y la adoración. Pero qué agradecido estoy con el Señor por esos momentos. Amén. Yo creo que hoy los chicos de la alabanza están más contentos todavía. Se perdieron con Él. Yo volteaba y dije, pues ¿a quién le digo que cante? Pero Dios es bueno, amén. Muy rápido esta noche. Hay algo que quiero compartir. Dios puso en mi corazón y creo que va muy de la mano con lo que Dios estuvo haciendo acá con nosotros. Hablábamos de sabiduría el domingo, ¿verdad? De cómo necesitábamos entrar en ese ámbito, en esa hambre por obtener sabiduría cuando en realidad no la buscamos. Pero prácticamente lo que quiero resumir es que la sabiduría es el conocimiento puesto en práctica. Y si aprendemos a ser sabios y entendidos en los tiempos, aunque suene muy repetitivo, vamos a ver la gloria de Dios en una dimensión aún mayor. Y yo meditaba acerca de el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y el Señor me llevaba a pensar algunas cosas que quiero compartir hoy. Primero, antes de que se me olvide, gracias. La mamá de Perlita, ya está atrás mi hermana, me trajo una anona. Esta es la famosa anona. Pero pues nada más es para uno, así que lo siento. Ya está bien madura, ahorita ya ando en mi casa. Se iba a llamar. Los que no la conocían, ahí está. Pensando en la historia del pueblo, de los hijos, las hijas de Dios, meditando un poco acerca de lo que pasaba en su entorno y alrededor, podemos ver en el Antiguo Testamento cómo Dios, tratando de bendecir a su pueblo, de amar a su pueblo, de suplir las necesidades de su pueblo y sacarlos en un tiempo que, si bien estaba escrito que fuera así, de esclavitud por el pueblo de Egipto, tenía planes buenos el Señor. Sin embargo, había ciertas cosas que sucedían con ellos. Y hoy quiero ver un tipo antes y después de Cristo. ¿Por qué es tan importante la vida de Cristo en nosotros? Y Dios me llevaba el domingo mientras todo estaba sucediendo aquí y palabras de conocimiento eran soltadas en la congregación. La gente estaba siendo sanada y respondía a lo que Dios estaba hablando. Dios me decía, ya no esperes más. Y escuchaba esas palabras muy fuertes en mi espíritu, pero me instruyó que les dijera a ustedes, ya no esperen más. Pero esas palabras al aire suenan un poco huecas, vacías. Todos estamos esperando algo, y me llevaba a pensar que en realidad me hacían la pregunta al Señor, y decía, ¿cómo crees que la gente era antes de Jesús? Contexto, antes de Jesús, lo he mencionado un par de veces, hay cientos de años de un silencio entre el cielo y la tierra, donde la fe subsistía a la manera en que las familias pudieran compartir entre ellos lo que llegaban a escuchar en la sinagoga mientras se leía la ley o los libros de los profetas. No había una relación en realidad con Dios. El cielo estaba, pues podemos decirlo, callado, cerrado. Dios no hablaba como solía hablar con los profetas al pueblo. No hay una relación personal del pueblo, de los hijos y las hijas de Dios con este Dios. Y de ahí se desencadenaba una serie de cosas que gracias a Dios no padecemos tú y yo. ¿Qué cosas? El pueblo de Dios, antes de que Jesús viniera, su relación con el Creador, con el Dios Todopoderoso, estaba basada en un pacto antiguo, el pacto de la ley. Si tú obedeces, yo te bendigo. Si no obedeces, hay una maldición que te es por consecuencia. ¿Sí? Era un tanto muy formal, legalista hasta cierto punto decirlo, y era condicional. Esa era la relación que Dios tenía con su pueblo escogido, buscando que fueran obedientes, buscando hasta cierto punto cuidarlos
Desde su corazón buscaba bendecirlos. Sin embargo, podemos ver cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y el Señor le habló y le dijo: enviaré mi ángel en medio de ustedes. Y Moisés claramente le dijo: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Eran unos cuantos los que conocían a este Dios de una manera personal. La gente lo que tenía era la ley, los libros, los rollos de los profetas que solamente se leían en las sinagogas. No había escritura disponible para los hogares. No había esta palabra de Dios de aquel entonces disponible en las casas. Solamente en las sinagogas o en las iglesias de aquel entonces se leía la escritura, y los líderes religiosos buscaban interpretarla, porque ni siquiera ellos tenían una relación. Solamente un sacerdote de todo el pueblo, llamado el sumo sacerdote, una vez al año podía entrar a la presencia de Dios, y tenían que depender de esa relación, de ese único hombre, para que cada año ese hombre entrara al lugar santísimo del templo para ofrecer en sacrificio la sangre de animales para la expiación de los pecados. Ya hemos hablado acerca un poco de lo que era la expiación. Solamente la sangre cubría el pecado, mas no lo quitaba, mas no lo limpiaba, mas no lo borraba. Y era cada año que este sacrificio era ofrecido por ese sacerdote, que corría peligro de entrar a ese lugar santísimo con pecado en su vida, y al momento de hacerlo caer muerto. Todos hemos escuchado un poco y lo hemos hablado desde acá. Los líderes religiosos que estaban en el poder no tenían una revelación realmente de quién era Dios. Se llevaban sus vidas a través de lo que estaba escrito. Y eso que estaba escrito, iglesia, era lo que conocían de Dios. Tenían realmente un temor de miedo, no de reverencia a este Dios en el cielo, como decía Pastor Jorge ahorita. Tenían temor de que ese Dios los castigara. Tenían temor de que ese Dios los eliminara de la faz de la tierra por su comportamiento, por su conducta. Y sí es verdad que a través de los profetas entendían y sabían que un día vendría el Mesías, o un Mesías que sería el Salvador y el Redentor del mundo. Pero el Mesías que ellos estaban esperando no se parece nada al Jesús que tú y yo conocemos. Ellos esperaban a un guerrero fuerte que peleara, que asesinara, que matara, que erradicara al enemigo del pueblo de Israel. Pero en contrario, vino un Jesús lleno de amor, de gracia y de misericordia, para cumplir la ley en su totalidad, pero tal vez también, para establecer al mismo tiempo un nuevo pacto con su pueblo, con aquellos que se atrevieran a creer en la persona de Cristo, en el evangelio del Señor Jesús y en el poder que hay en él. Esperaban a ese Mesías, pero no lo reconocieron en Cristo, y lo he platicado en alguna otra ocasión. Hay gente alrededor del mundo que aún sigue esperando a aquel Mesías hablado por los profetas, que no reconocen a Jesucristo como el ungido de Dios y su unción. Sí lo ven como un profeta, sí lo ven como alguien que vino de parte de Dios, pero no lo reconocen todavía como el Mesías. Y esto me lleva a pensar una cosa. Y lo que me lleva a pensar es que la mayoría de la gente que vivió antes de que Jesús viniera a la tierra y apareciera en escena, no tenía esperanza. Eso, mi hermano, mi hermana, nos diferencia en su totalidad a los que todavía no conocen a Cristo. Una palabra tan sencilla, pero tan poderosa: la esperanza. Algo que nosotros sabemos que va a pasar. Viene y va de la mano con la fe, sí, pero es algo diferente. Porque al igual que la fe es una certeza, algo que sabemos que va a pasar, pero tiene que ver con el tiempo.
tiene que ver con lo que está por suceder y en un futuro. No sé si me sigue acá, sígame por favor. Sé que el domingo a lo mejor estuve muy rebuscado y no fue un mensaje de tantos amenes y aleluyas, y yo les veía su cara y el hámster andaba todo lo que daba, y gloria a Dios por eso, porque también necesitamos ese tipo de revelación. Pero esta noche lo que yo quiero que nosotros veamos juntos es que ya no tenemos que esperar más. Nosotros no somos como esos que vivieron antes de Cristo. Nosotros no somos como las personas, por ejemplo, ¿qué pasaba ahí en aquel entonces? Los enfermos creían que eso era parte de lo que les tocaba, y muchas veces sí se compraban la idea de que era un castigo de parte de Dios, que la enfermedad Dios se las ponía, que la enfermedad era un castigo por los pecados. Pastor, ¿por qué dice eso? En Juan 9, no estaba ahí en las notas, discúlpeme, pero Juan capítulo 9, versos 1 al 3 dice la escritura: mientras caminaba Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. Ve, sí hay una pregunta en el aire todo el tiempo. A lo mejor no es la pregunta correcta siempre, pero los mismos discípulos, los que caminaban con Jesús, los que comenzaron a ver el cielo en la tierra, como decía hace un momento, los que experimentaron de primera mano todo lo que Dios estaba gestando en el cielo para que sucediera en la tierra, le preguntan: maestro, ¿por qué nació este hombre ciego? Y fíjate lo que le dijeron: ¿fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Esta era la fe de la gente en aquel entonces. Y son los discípulos de Jesús los que están haciendo esta pregunta. Esto creía la gente. Estaba acostumbrada a esto antes de que Jesús apareciera en la historia de la humanidad. Y Jesús les contestó: no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres. ¿Sabes qué me lleva a entender aquí? Que la enfermedad completamente viene de parte del diablo. Y yo no sé de ti, pero si ya sabemos algo y este conocimiento se convierte en sabiduría, la sabiduría, ¿sabes qué nos va a llevar a hacer? A poner en práctica lo que dice la escritura: por sus llagas yo ya fui sano. Yo no sé, pero aquí hay alguien que junto conmigo hoy sintió un toque de Dios en su presión sanguínea. Antes del servicio me metí a la oficina porque andaba bien mareado. Dije: Señor bendito, pues ¿qué me está pasando? Voy a predicar de que ya no tengo que esperar para ser sano y me siento mal. Dije: yo no me quiero parar a decir mentiras. Fui y agarré un manómetro que está en la oficina y me chequé la presión. 120/65. Jamás en mi vida me había salido ese número. Ya no tengo 15 años, pero sí tenía presión de quinceañero. Y yo empecé a echarle el ratón y decir: Señor, no puede ser. Entró el pastor Babi, ¿qué tiene? Y dijo: me siento mareado. Me vio conectado con esa cosa ahí en la oficina. Pero alguien da testimonio conmigo que su presión mejoró. Venías mareado, a lo mejor con náuseas, la presión baja sobre todo. Y yo me siento bien. Pueden traer el aparato y me va a salir normal, se los prometo. ¿Por qué? Porque yo entiendo, yo no tengo que esperar. Y yo no tengo que creer esa mentira que por mis pecados la enfermedad va a llegar a mi vida. Esas son mentiras del diablo, junto con la misma enfermedad, una mentira. Ahora, sí tenemos que ser sabios. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar este templo. ¿Sí me entiende? No puedo yo sentarme y decir: ay no, la mentira del diablo que estoy enfermo y me dejó caer, ¿verdad? O hacer cosas en contra de mi propia salud. Eso no es prudente, eso no es sabio. Y la enfermedad va a ser una consecuencia de lo que yo haga. ¿Sí me está siguiendo hoy? Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él, contestó Jesús. San Juan 5, 2 al 4 dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5
pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Escucha bien lo que estaban esperando, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esto sí sucedió. No voy a entrar, o mi tema en este punto no es que ese paralítico fue sanado, no. Estoy hablando de lo que la gente espera. Y yo no sé, pero muchas veces tú y yo venimos esperando que el pastor Babi ponga sus manos, que el pastor Jorge, los pastores, las pastoras vengan y por revelación divina vayan a tu lugar y pongan sus manos y wow, ya fui sano. A ver, espérame. Incluso en este pasaje dice que era un ángel, el que de tiempo en tiempo, de vez en cuando, descendía. Y yo me puedo imaginar, yo soy bien imaginativo, yo me puedo imaginar al ángel, ver a todos desde el cielo bajando, ver a todos los enfermos y decir, no, pues a lo mejor ese puede llegar primero, pero qué tal si aquel que anda allá, que anda nada más ahí viendo al agua, ¿verdad? Que se mueva para meter un pie, un dedo, no sé. Yo siento que Dios se está divirtiendo hoy. Yo me puedo imaginar ese ángel venir desde el cielo y así calladito, porque pues yo no sé por qué pasa, pero la gente ve más demonios que ángeles. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que hay 2 veces más, o hay el doble de ángeles que de demonios. ¿Y por qué la gente nada más ve demonios? Y yo me puedo imaginar al ángel venir y así medio calladito, ¿verdad? Y de repente pararse en el agua sin que se mueva y viendo alrededor a todos los enfermos en ese estanque. Y de repente, 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos. Se agitaba el agua. Y estaba el que estaba pendiente, pero también el que estaba pajareando con el celular, chateando con sus amigos. ¡Auch! Estaba el que estaba al pendiente de que se moviera el agua para rápido meterse, pero el otro estaba ahí. ¿A qué hora me van a traer el lonche? Ya se tardaron las gorditas. Ay, ¿a qué hora se va a callar el pastor ya para irme a mi casa? Yo ya cumplí con venir a la iglesia. Y el ángel ahí todo emocionado, a ver quién va a ser el primero. Pero nada más unos cuantos. Y eso que era de vez en cuando. Iglesia, nosotros somos bendecidos. Y yo me trataba de gastar ahorita para decirte, somos tan bendecidos que el mismo Jesús viene en medio de nuestra reunión. Y no es ese ángel, es el mismo Jesús que viene a agitar el ambiente en medio nuestro, para que el primer vivo, para el que esté alerta, alcance y robe su bendición. Cuando la cosa se empezó a agitar, dije, Señor, yo traía esa escritura en mis notas, dije yo sé que no es un ángel, que eres tú. Yo no tengo por qué sentirme mal, y arrebaté mi sanidad. Ahora en la mañana amanecí con este pie que no lo podía ni mover, y mire, llegué hasta vendado a la iglesia y dije, ¿qué me está pasando? No sé ni qué me había pasado. Pero ahorita, ¿dónde está Abdielito para jugarle una reta de fútbol? Dios es bueno. Yo ya no tengo que esperar. Yo ni siquiera tengo que decir en mi cabecita, ay, ojalá y el pastor se dé cuenta que traigo un dolor aquí en la cintura por cómo estoy parado. Dios ya lo está viendo, Dios ya lo sabe. El pastor no tiene poder para sanar, es lo único que hace, como lo digo yo, ser el burrito que Jesús monta de vez en cuando. Sí, somos un medio de contacto, no lo voy a negar, y nuestro corazón es poder orar, y sí, Dios revela, pero ya para que nos revele lo que está pasando en tu vida es porque ya trató de hablar contigo y no entendiste. Sorry, no sorry, es la verdad. Necesitamos despertar a lo que está sucediendo en nuestra mente. Ya no tenemos que esperar, Jesús ya lo hizo todo. El resultado fue que ese hombre fue sanado, pero no porque entró al agua cuando el ángel movió ese estanque, sino cuando Jesús apareció en escena.
Y todavía Jesús va y le pregunta, ¿qué quieres? ¿Por qué? No, pues es que no tengo nadie quien me meta al agua. ¿Quieres ser sano? Pues no hay nadie quien me ayude a aventarme al agua. No tenían revelación de quién era Jesús, misma que ahora tú y yo sí tenemos. Los pobres dependían de la caridad de otros y de lo que podían extender en compasión hacia ellos. Incluso, fíjate lo que dice Levítico, capítulo 23, verso 22. Cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Déjalo para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. En otras palabras, yo te instruyo, yo te digo, lo que está en las orillas de tus cosechas, no lo ciegues, no lo levantes. Y si aquellos que están recolectando en granos se les cae algo al suelo, olvídate de eso, déjaselo a los pobres. Esa era la manera de vivir. ¿Lo trasladamos a la actualidad? Hay gente, personas que están acostumbrados a vivir a la caridad de los demás. Incluso hombres fuertes para trabajar, mujeres fuertes para poder trabajar. Yo no veo en ningún lado en la escritura que sea pecado trabajar, Al contrario, dice la Biblia que el que no trabaje, que no coma. La gente estaba acostumbrada a eso. Sin embargo, para nosotros es una historia diferente. Sí, es verdad, en la escritura está estipulado que los pobres pudieran recoger los granos en las orillas de los cultivos, de las cosechas, para poder comer. Había compasión, sigue habiendo compasión de parte de nuestro Dios, pero nosotros queremos vivir solamente de compasión, o en otras palabras, vivir a la fácil o subsistir a la fácil. No me malentienda, no estoy diciendo que nosotros no tenemos que extender esta compasión. Está escrito en la palabra que también hagamos algo hacia ellos. Pero yo escuché a alguien decir, si amas a alguien no le des un pescado, mejor enséñale a pescar. Porque si le das un pescado va a comer ese día. Si lo enseñas a pescar va a comer toda su vida. Nosotros aquí te enseñamos a pescar. ¿Ve que no iban a hacer muchos amenes? ¿De qué manera te enseñamos a pescar? Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que mides te van a volver a medir. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. Cuando yo estudié, creo que es álgebra el que trae los signos así, ¿verdad? No está Chuy, el maestro de matemáticas. Cuando yo entendí que 90 es mayor que 100, dije, ya estoy conociendo a mi Señor. Ya estoy conociendo a Dios. ¿Cómo que 90 es mayor que 100, pastor? Sí, a ti te pagan un 100% por tu trabajo, pero el 10% es para Dios. Ese le pertenece a Él. Lo que significa que el 90% que te queda te va a alcanzar más que si tuvieras el 100, porque el 90 está bendecido por Dios. Si retienes el 10, o sea el 100 completo, ese va a ser tu límite. Pero no todos lo han entendido. Tienen el conocimiento, pero no han adquirido la sabiduría porque no lo han llevado a la práctica. Y no estoy hablando de personas que están aquí por primera o segunda ocasión. Hay personas que tienen años aquí que no les ha caído el 20. Que tienen miedo. Esa es la realidad. Que tienen miedo de probar a Dios. Y no estoy enojado. Solamente te estoy diciendo, ya no tienes que esperar más. Ya no hay necesidad de esperar. ¿Le sigo o le paro? Conste, they say to follow. Cuando yo veo toda esta condición de la humanidad antes de Cristo, entiendo, no tienen la revelación de Dios. Dependen de un hombre, muchas veces de dudosa reputación, ¿va?
que no saben si le confían o no le confían, pero es el que está designado y el que va a entrar al lugar santísimo. Pero yo leo en la Escritura que yo ya no tengo que esperar para que ese sacerdote entre cada año para ofrecer sacrificio, para que mis pecados sean cubiertos. ¿Sabes qué es lo que leo yo en la Escritura? Efesios 2:18. Ahora todos, ¿qué dice ahí? Todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Sabes qué significa eso? Que ya no tienes que esperar a que llegue el domingo para venir a escribir una tarjeta de petición. La puedes hacer y nos encanta que lo hagas para unir nuestra fe contigo. Pero en tu casa tú puedes ir delante de Dios. Aunque no seas pastor, aunque no seas predicador, aunque no seas evangelista, aunque no seas maestro, aunque no seas profeta. Tú puedes ir en tu casa. Señor, mira lo que está sucediendo. Y la palabra a mí me dice que yo soy tu hijo, que yo soy tu hija. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces no tenemos tiempo para esperar que llegue el domingo, para esperar que llegue el martes. Hay cosas que se necesitan hacer con urgencia, que necesitan nuestro conocimiento en acción. Pero si yo no conozco a Dios y si yo no he entendido que puedo ir delante de Él en oración y hablar con Él y expresarle mi sentir, mi corazón y exponer mi necesidad también, entonces voy a tener que seguir esperando. Pero ahí dice que todos tenemos acceso ahora. ¿Por qué tenemos ese acceso? Juan 19:30, Jesús colgado en el madero dijo: consumado es. Esas palabras consumado es tiempo presente. Pero la palabra consumado está en pasado. ¿Consumado fue o consumado es? ¿Dónde están los maestros de español aquí? Jesús está colgado en el madero, en la cruz. Su sangre ha sido fluyendo de su cuerpo, ha estado saliendo de Él. Son sus últimas palabras, el último aliento que le queda. Pero expresa el verbo consumar en pasado. Y lo dice es ahorita, en el presente. ¿Alguien lo está entendiendo conmigo? Lo que Jesús ya hizo por nosotros, nosotros lo tenemos en el presente. Eso no quiere decir que el sacrificio de Jesús trajo libertad, salvación, sanidad, paz, alegrías, etcétera, 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 a los que vivían en el tiempo que Él estaba viviendo como humano. Lo que está diciendo es que cada vez que tú y yo leemos la palabra, esa porción, Jesús nos recuerda que Él lo hizo todo para el tiempo presente, en el momento que tú y yo estamos viviendo. ¿Necesitas sanidad? Él llevó nuestras enfermedades, consumado, lo consumió todo en la cruz, o lo consumó, perdón por eso, pero para que lo entendamos en el presente, en el momento que tú y yo estamos viviendo. Ya no tenemos que esperar a que alguien se sacrifique por nosotros. Gálatas 1:4, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Y esto me encanta, cuando leí este versículo dije, todo lo planeó el Señor. Todo lo planeó Dios Padre. Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Pablo está escribiendo estas palabras y entiende que el mundo que está viviendo en aquel entonces es un mundo malvado, un mundo lleno de maldad, y está consciente de la maldad que se vive en ese momento, pero tan consciente está también de que Dios planeó
que Jesús se sacrificara por nosotros para el perdón. Y oro al Espíritu Santo para que en realidad, aunque sea de un zape, nos revele a todos esto. Porque ¿sabe qué pasa? Seguimos viviendo en culpabilidad. Mucha gente se ha acercado. Es que estoy pasando por esto, pastor. No he podido superar esto. Vuelvo a recaer, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nada más es culpabilidad que el diablo está trayendo. Ahora, gracias a Dios que sientes culpa, o que siento culpa por mis errores, porque es una oportunidad para ir delante de Dios y recordar lo que Jesús ya hizo. Señor, yo sé que la regué, pero mira, yo me acuerdo que Jesús ya pagó por mis errores, pero yo te quiero pedir perdón. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta. Pero el diablo lo que quiere es que sigamos condenados. Ya no tienes que esperar para deshacerte de esa condenación. Ya no tienes que esperar. Ya no tengo que esperar. Insisto, no es un permiso para seguir regándola. No. Porque al mismo tiempo que Jesús nos revela en su sacrificio este perdón, también nos dice que con Él podemos superar todas las pruebas. Pero tenemos que permanecer en Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hebreos 10:14, y me apuro, un punto más nada más. Hebreos 10:14 nos dice que con una sola ofrenda, una sola, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿A quién se está refiriendo aquí? A los que hemos abierto nuestra vida y nuestro corazón para que Él venga a morar en nuestros corazones. Una sola ofrenda, su vida, un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre. Para siempre. Eso me lleva también a entender que ya no tengo que esperar para ser perdonado. Romanos 5:9, entonces ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Primera de Juan 2:12 nos dice que nuestros pecados fueron perdonados por medio de Jesucristo. ¿Cuántos de aquí somos hijos e hijas de Dios? Ahí nos está hablando a nosotros. Les escribo a ustedes que son hijos de Dios, dice Juan, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. ¿Qué más? Ya no tengo que esperar. Ya no tengo que esperar para ser bendecido. Y con esto termino, si la alabanza me ayuda, por favor. Ya no tengo que esperar para ser bendecido. Eso es algo que nos tiene que entrar acá arriba, para que baje a nuestro espíritu, eche raíz y dé fruto. Yo ya no tengo que esperar para ser bendecido. Lo que sí tengo que hacer es realmente saber lo que es bendición para mí. Es que yo solamente voy a ser bendecido, pastor, cuando tenga los puños de dinero enfrente. Nada. Lo que dirá eso es que tienes mucho dinero. Pero mucho dinero y el amor que produce el dinero es perdición para todos. Bendecido es poder llegar a tu casa y dormir tranquilo. Bendecido es que cuando pases una prueba, por decir, de enfermedad, haya provisión para que atiendas esa enfermedad. Bendecido es tener una casa donde poder venir a alabar y exaltar el nombre del Señor. Bendecido es tener una familia. Bendecido es tener un plato de frijoles que comer a mediodía, o unas de harina. Eso es ser bendecido. Bendecido es tener paz en el corazón. Bendecido es tener un trabajo al que ir. Y si ahorita no tienes un trabajo, no te preocupes, eres bendecido para que Dios te guíe a la puerta correcta. Solamente tenemos que ajustar acá arriba lo que es bendición.
¿Por qué somos bendecidos? Isaías 61:9. Y me encanta este pasaje, por favor abrázalo. Sus descendientes, dice el profeta Isaías, hablando para el pueblo de Dios, sus descendientes serán reconocidos y honrados entre las naciones. Todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo al que el Señor ha bendecido. La conjugación aquí también tiene todo que ver. No dice que todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo al que el Señor va a bendecir. Tampoco dice que es un pueblo al que el Señor bendijo en el tiempo pasado. Dice que es un pueblo al que el Señor ha bendecido. Ya está hecho. Ya está hecho. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Para empezar, creerlo. Porque si no lo crees, por aquí se va a pasar de largo. Pero si lo crees, dice la palabra, por cuanto creí, hablé. Si yo lo creo, lo confieso. Y si yo lo confieso, sucede. Pero ¿qué es lo que estamos creyendo? No, todos la traen contra mí. Mi jefe, miren, me trae en jaque. No me quiere, a mí nadie me quiere. Todos la traen en mi contra. No sé qué les hice. Y empiezas a confesar y a confesar y a confesar. Cuando la palabra del Señor dice: bendito eres en el campo y en la ciudad, en la entrada y en la salida. Pero hay un requisito ahí. Dice esa escritura en Deuteronomio 28: si obedeces los mandatos que pongo delante de ti. Si obedeces. Pastor, pues no, que eso era en el pacto antiguo. Sí, pero ¿quién dijo que la ley fue quitada? Hay principios por los cuales el hombre puede caminar. Y déjeme le digo esto: hay personas que ni siquiera tienen un pacto con Dios, que no lo conocen, pero caminan en esos principios. ¿Y sabe cuál es el resultado? Que son bendecidos. Aunque no lo sepan, sí. Peor tantito para nosotros que lo sabemos. Que lo sabemos y no lo hacemos. ¿Sí o no? Ya no tenemos que esperar para ser bendecidos.